clase del módulo 2 y vamos a trabajar una de las categorías de palabras que genera mucha dificultad a la hora del uso correcto, que son los verbos. ¿Sí? Los verbos son palabras que semánticamente expresan acciones, como por ejemplo estudiar, correr, trabajar. También expresan estados como permanecer, estar, yacer, y procesos como por ejemplo aprender. Sintácticamente, el verbo se desempeña o cumple la función de núcleo del predicado. En el caso del ejemplo, tenemos en la oración Paula estudia abogacía, el verbo estudió actúa como núcleo verbal la acción que realiza el sujeto, que es Paula. Morfológicamente, el verbo tiene dos partes. Una que es invariable, quiere decir no cambia, no expresa ninguna información, solamente el del significado del verbo, es el radical o la raíz, y la desinencia, que es esa terminación o son los morfemas que expresan diferente información, como la persona, el número, tiempo, el modo y el aspecto de los verbos. Para analizar el verbo como palabra y después su función en la oración, vamos a comenzar con el verbo en infinitivo, es decir, el verbo solito, sin conjugar. En el español existen tres conjugaciones. Ar para la primera conjugación, para la segunda conjugación e ir para la tercera conjugación. Esto es importante tenerlo en cuenta porque de ahí partimos para saber cómo conjugar correctamente el verbo en cada caso. Otras formas no conjugadas de los verbos, los verboides, son estos dos. El gerundio expresa una acción simultánea con otra y tiene estas terminaciones, ando e yendo. Y el participio, que en la oración suele cumplir la función de adjetivo. Vamos ahora con los accidentes verbales. En este caso, yo no me enfoqué mucho en los accidentes persona y número, porque ustedes ya lo trabajaron en otras clases de palabras. Vamos a pasar al accidente tiempo, indica el momento en el que ocurre la acción, el estado o el proceso. Por ahora vamos a la división básica, que es pretérito, presente y futuro, ¿sí? Las acciones que ocurren con anterioridad al mensaje, el pretérito, las acciones que ocurren en simultáneo al momento de emitir el mensaje, el presente, y el futuro, que son las acciones que ocurren o ocurrirán con posterioridad a la emisión del mensaje. Desde el punto de vista de la cantidad de palabras que integran los tiempos verbales, estos tiempos pueden ser simples, que se componen por una sola palabra, como en este caso, formaron, forman o formarán, o los tiempos compuestos, que se forman con el verbo haber como auxiliar y otro verbo en participio. A continuación seguimos con otro accidente verbal, que es el modo. Esta categoría verbal indica la actividad del sujeto, el que realiza la acción, ante esa acción verbal. Por ejemplo, si el sujeto solamente enuncia la acción como algo real y concreto, estamos ante el modo indicativo, ¿sí? Enunciamos algo, ganó nuestro equipo. Si en cambio el sujeto participa afectivamente de esa acción en forma de deseo, de duda o probabilidad, ¿sí? Tal vez nuestro equipo gane, tenemos el modo subjuntivo. Si el sujeto expresa esa acción como una orden, un mandato o un ruego, estamos ante el modo imperativo. Como un extra vamos a ver también que los modos se expresan a través de perífrasis verbales. ¿Qué son esto de las perífrasis verbales? Las perífrasis verbales se forman con un verbo conjugado en forma personal y con un verboide. Recuerden, los verboides son los infinitivos, los participios y los gerundios. Vamos a pasar ahora a otro accidente verbal, que es el aspecto.
El verbo, además del tiempo, también indica si la acción se considera terminada y concluida en el pasado, como por ejemplo, el auto se descompuso ayer. Ahí estamos ante el modo perfectivo porque la acción ya se considera concluida. Si en cambio la acción es una acción habitual y con cierta duración en el tiempo, se le llama aspecto imperfectivo. Por ejemplo, el auto se descomponía muy seguido. Vamos a seguir con el último accidente verbal, que es la voz. En español existen dos tipos, la voz activa y la voz pasiva, y tiene que ver con la importancia que se le da tanto al sujeto que realiza la acción o al objeto sobre el que recae esa acción. Vemos en el primer cuadrito, tenemos la voz activa, se le da una relevancia mayor al sujeto, que en este caso es la empresa española, que realiza la acción de encontrar un objeto que es el pozo de petróleo. En el segundo ejemplo tenemos la voz pasiva, se le da una mayor importancia al objeto, que es el pozo de petróleo, sobre el que recae la acción que fue encontrado por un sujeto, que es la empresa española. Vamos a pasar ahora a ver acerca de la sintaxis de los verbos. Recordemos que desde el punto de vista sintáctico, el verbo se desempeña como núcleo del sintagma verbal. De acuerdo con el comportamiento sintáctico que tiene el verbo, admite la siguiente clasificación: verbos transitivos e intransitivos, verbos impersonales y verbos pronominales. Los verbos transitivos son aquellos que no tienen un sentido completo y necesitan un complemento u objeto directo para completar precisamente ese sentido. En este caso, de joven tomó clases de piano. El verbo tomó es un verbo transitivo porque necesita un objeto directo, necesita de algo que debe ser tomado. En cambio, si tenemos un verbo con sentido completo, son verbos que no necesitan objeto directo porque tienen una significación completa, como por ejemplo el verbo vivir, el verbo jugar, nadar. Ahora, ojo, porque si son verbos copulativos, por más que no lleven objeto o complemento directo, necesitan obligatoriamente un predicativo subjetivo obligatorio, ¿sí? Ahí les dejé algunos ejemplitos de los verbos copulativos y cómo necesitan de ese predicativo. Por último, vamos a hacer una breve introducción a lo que son los verbos pronominales, que son verbos que se conjugan con un pronombre que va unido como morfema o también puede ir separado y que expresan reflexividad. Y los verbos impersonales, estos se conjugan en la tercera persona del singular y forman lo que son las oraciones unimembres. Bien. Ahora, nos quedaron varios temas por fuera de la clase, pero como los verbos es una categoría de palabra bastante compleja, no me gustaría apabullarlos con demasiada información, así que lo dejaremos para otras clases más adelante.